Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que hay que conservar la mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre comunicándonos entre viñetas. Con esto nos referimos a leer historietas cómicas. Esto es con el fin de conocer más sobre las historietas como una forma en que se pueden presentar los textos narrativos. Eso suena importante y también divertido, profesora. Creo que podemos conocer nuevas formas de narrar sucesos de forma divertida y darle nuestro toque de originalidad. ¿Estamos listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado que desarrollaremos es: transforma narraciones en historietas, con el propósito de leer historietas cómicas. Como sabemos, las historietas o cómics son una forma de expresión artística que cuenta historias a través de dibujos y texto. Aunque existen creaciones originales, muchas de ellas se basan en narraciones literarias. ¿Sabían eso? En esta sesión leeremos algunas tiras cómicas con el fin de conocer sus características y de ese modo ustedes puedan transformar alguna narración de su agrado en una historieta. ¿Qué les parece? Ya quiero empezar, profesora, pero antes veamos los materiales que van a necesitar para esta sesión. Cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente en alguna ocasión se han encontrado con tiras cómicas, a través de las cuales es posible contar historias, realizar críticas a ciertas conductas o bien atender problemáticas sociales. Sus dibujos son atractivos y los textos que usan breves. Pero iniciamos con un dato interesante. ¿Sabían que la primera tira cómica publicada apareció en un periódico estadounidense a finales del siglo XIX? Esta se llamó The Yellow Kid, es decir, el niño amarillo. Antes de esto, únicamente existían los cartones, es decir, las caricaturas de un solo cuadro, cuyos fines eran principalmente políticos. En la actualidad, el cine y la televisión han tomado algunos personajes de las historietas, los han convertido en películas de acción. Yo creo que las alumnas y alumnos rápidamente sabrán de quién les estoy hablando si menciono a un superhéroe con capa roja y traje azul. O bien, si hablo de una niña muy aguda e inteligente a la que no le gustaba la sopa. Algunos identificarán a quién me refiero al hablarles de un gato bastante comelón, al que le gusta la lasaña, o de un marinero que al comer espinacas se vuelve muy fuerte. Exacto, todos estos personajes hoy son estrellas en el firmamento de las historietas y su influencia en el arte y en la cultura de los siglos XX y XXI es innegable. Las historietas o cómics son una expresión artística que cuenta historias a partir de dibujos y texto escrito. Aunque existen creaciones originales, muchas de ellas se basan en narraciones literarias. La historieta consiste en una serie de imágenes y dibujos adyacentes, usualmente de arreglo horizontal, aunque los formatos han cambiado recientemente, y diseñada para ser leída como secuencia narrativa o cronológica.
Por lo general, incluyen palabras escritas dentro o cerca de las imágenes, aunque existen excelentes historietas sin palabras. Estas, si aparecen, no deben opacar a la imagen, ya que entonces se convertirían en ilustraciones del texto. La imagen debe hablar por sí misma y tener el foco principal. Los escritores Ariel Dorfman y Armand Matelart, que se han dedicado a analizar el carácter de las historietas, decían que la literatura infantil es el foco donde mejor se puede estudiar los disfraces y verdades del hombre contemporáneo. ¿Ustedes qué creen? Al respecto tenemos los comentarios de Mari Carmen González Videgaray, autora del texto La historieta como instrumento educativo. Desde los orígenes del hombre, el conjunto de mitos y leyendas propios de los pueblos encarnan los fenómenos fundamentales de la vida: el amor, la violencia, la muerte, el triunfo, el humor. Es interesante preguntarse, ¿cuál es la mitología de nuestra sociedad actual? ¿De dónde surge y cómo se mantiene viva? ¿Quiénes son los héroes y villanos que bullen en el imaginario colectivo? Muchos de ellos surgen precisamente de la historieta, adquiriendo una personalidad propia e identificable. Pueden ser descritos por cualquiera de nosotros. Conocemos su apariencia, su personalidad, su forma de vida y sus debilidades. ¿Ustedes conocen a algún personaje real o ficticio que en su opinión sea digno de ser transformado en héroe o villano de una historieta? ¿Acerca de qué trataría su historieta? En algunas ocasiones, para tener una historia que crear, debemos de partir de un personaje. Se me ocurre que... ¿Qué te parece si inventamos una pareja de superhéroes? Me parece increíble. Si yo tuviera un superpoder, definitivamente sería el de poder teletransportarme, desintegrarme en un lugar y aparecer en otro. Me llamaría Ubiquos. Otro podría ser cambiar de forma, volar. No sé, se me ocurre que tal vez tener la característica de un animal. Solo que no se me ocurre cuál podría ser. Se me ocurre que el otro personaje podría ser de un lobo, pues son animales muy inteligentes y como superpoder que pudiera controlar la materia. Eso sería fabuloso. Ubiquos contra Lobo Control. Parece que dos alumnos estuvieron trabajando en su propio superhéroe. Veamos qué habrán decidido. Quedaron fabulosos. Lilith contra Lazarus. No cabe duda de que la imaginación nos abre todo un mundo de posibilidades. Profesora, yo había escuchado algo acerca del TVO. Mi duda es, ¿el TVO y la historieta son lo mismo? Para empezar, en 1917 el idioma español ganó una palabra. Hace 100 años nació la revista de historietas TVO en España y pronto su éxito hizo que el título, que salía en sus portadas, comenzara a usarse en el lenguaje rutinario. Fue en 1968 cuando en el diccionario de la lengua española se incluyó la definición de TVO. Masculino, publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujo. 2. Masculino, serie de aventuras contada en forma de historietas gráficas. Recapitulando, el TVO surge a partir de esta famosa revista, en las cuales podemos encontrar las historias de La familia Ulises, Melitón Pérez, Altamiro de la Cueva, entre varios más. ¿Y qué nos puede decir del manga, profesora? Sé que muchas series famosas que se han transmitido en televisión de origen japonés tienen como fuente el manga. También, cuando he andado por el centro de la Ciudad de México, he visto a jóvenes muy aficionados a este tipo de historietas. Manga es una palabra que se usa para las historietas de origen japonés, aunque tienen antecedentes en el arte visual de ese país de los siglos XVIII y XIX. El manga, como lo conocemos actualmente, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene varias características distintivas. Por ejemplo, suelen ser en blanco y negro, se lee de derecha a izquierda, es decir, al revés de cómo leemos en Occidente. Su estilo artístico visual es una combinación entre ciertas técnicas cinematográficas.
el estilo de los primeros cómics occidentales y las características del arte tradicional japonés. Como todas las formas nuevas del arte, al principio la historieta era burda. Así, inicialmente las tiras cómicas fueron consideradas como ganchos para aumentar la circulación de los periódicos. De la misma forma, encontramos historietas con sencillos dibujos casi geométricos, hasta las que prefieren reproducciones realistas. La imagen constituye un medio de expresión para el hombre, pues a través de ella expresa innumerables situaciones con eficacia. Tanto la imagen fija de revistas, láminas, cómics, anuncios, como la imagen móvil para el cine, para televisión o video, que invaden la vida del hombre. A través de la historieta, el enunciador representa una realidad, las situaciones y problemáticas de una sociedad en particular y en una ficción determinada. Según el estilo autor, este puede dar su sello personal usando cierta ironía o humor. Veamos el siguiente video para adentrarnos más en la historieta y sus características. Los principales recursos de la historieta son los dibujos que muestran a personajes, los escenarios donde se encuentran estos personajes y los breves textos encerrados en globos donde se leen los diálogos. También utiliza otros textos fuera de los globos para narrarle al lector la historia. Gracias al dibujo, la historieta permite que una persona, aún sin saber leer, pueda conocer la historia que se narra en sus páginas. La trama se presenta en 3 partes o actos. En la primera parte se hace la presentación de los personajes principales y se plantea la situación que deberán enfrentar. Le jugaré una broma a Regino para alegrarle la mañana. Si tiene clientela, resultará mejor. En la segunda parte o nudo se desarrolla el conflicto. Se plantea a todos los personajes, principales, secundarios e incidentales. Como siempre sucede, todos se compadecen, pero nada más. Así que, viejita, tiene que dormir bajo una lluvia pertinaz. En el tercer acto viene el desenlace o conclusión de la historia, mostrando que hubo cambios importantes en la vida de los personajes. No digas tonterías, hija. Viviré solo para ustedes 3. Su madre, desde donde esté, nos estará mirando y mandándonos bendiciones. La historieta tiene diferentes géneros y subgéneros, como son de aventura bélica, de ciencia ficción, cómica, la historieta costumbrista, la deportiva, la histórica, de género policíaco y las de terror, entre otras. ¿Ya sabes cuál será la historieta que vas a realizar? Pues, manos a la obra. La historieta busca entretener al público o parodiar la realidad o transmitir mensajes al lector. Como técnica de comunicación puede aprovecharse con fines pedagógicos o explicativos, como en libros educativos o manuales de instrucciones. Aunque solo parezca un asunto de hacer caricaturas, hacer historietas es todo un arte y puede tener un gran alcance en la sociedad. Recapitulando, las historietas son textos narrativos que usan una combinación de lenguajes, el dibujo, el color, la palabra, en un espacio dividido en viñetas o cuadros. Como en cualquier texto narrativo, se hace referencia a una serie de sucesos encadenados que forman un relato o historia. La historieta pertenece a un texto verbo-icónico, es decir, formado por palabras e imágenes. Es una representación artística o creativa con 3 elementos particulares. Cuenta una historia en la que a través de las imágenes nos comunica un asunto en particular. Tiene una naturaleza secuenciada, es decir, una serie de viñetas ordenadas para el entendimiento del lector.
Contiene personajes y lugares reconocibles dentro de la narración y contexto, que busca a un lector específico. El estilo artístico y el lenguaje utilizados por las historietas son distintos de los que se usan en cualquier otra forma de arte gráfico, ya que las tiras cómicas tienen un elemento adicional. Deben contar una historia y, por lo tanto, deben reflejar el transcurso del tiempo. Cada cuadro de una tira cómica es un instante. El creador de la historieta hace transcurrir el tiempo como se observa en la imagen, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de la página, a diferencia del manga, que como se mencionó, se lee de derecha a izquierda. Al autor le toca comunicar al lector exactamente cuánto tiempo pasa entre cuadro y cuadro. La historieta ha desarrollado su propio código de comunicación, pues integra espacio, tiempo, sentimientos y un ambiente, generando un lenguaje con varias posibilidades. Uno de los fines de la historieta en la actualidad es su uso en campañas sociales. Leamos la siguiente historieta de Cyberman. Los consejos de Cyberman. ¿Cómo mantener tu identidad digital segura? Tener un perfil privado es la mejor opción en cada una de tus cuentas. A todos nos gusta irnos de vacaciones, pero tal vez no sea necesario publicarlo. Piensa antes de publicar. Nunca compartas tus contraseñas, y menos a tu novia o novio. Evita postear fotos de tus amigos sin su consentimiento. No me etiquetes, por favor. No sabes si tu próximo jefe está revisando tus redes. Y por último, y no menos importante, cuida lo que compartes. ¿Cuál es la situación a la que se refiere? ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué elementos identificas en la historieta? El objetivo principal de las historietas es mantener la atención del lector durante el transcurso del relato y provocar una decodificación efectiva y placentera. Proponer un lugar ficticio y asegurar un recorrido con situaciones que debe enfrentar él o los personajes. La sucesión de acontecimientos que llamamos historia y la particular forma en que se decida contarlos devendrá en la narración. Pero leer con acierto una historieta implica comprender los signos convencionales que componen cada viñeta, relacionarlos entre sí y establecer la conexión entre estas para integrar la secuencia narrativa que contiene la historieta. La historieta tiene diferentes tipos como son: de aventuras, en el que los personajes deben sortear una serie de problemas para descubrir algo o rescatar a alguien. Bélico, se originaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Costumbrista, se mezcla el género cómico. Cómica, presenta situaciones chuscas. Ciencia ficción, recrea ambientes futuristas, tales como los viajes espaciales, nuevas formas de vida. Histórica, su acción se centra en el pasado, sea la historia real o ficticia. Las ilustraciones tienen un toque antiguo. Fantásticos, son las que nos hablan de superhéroes. Policíaco, cuenta relatos detectivescos en los que se esconde la autoría de un crimen. La historieta tiene como propósito representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias icónicas y verbales que pueden variar en extensión. Ahora leamos la historieta cómica Dino Aventuras e intenten identificar la situación con la que se relaciona. Dino Aventuras. Un día normal hace millones de años. Dinos científicos aseguran que lo mejor es quedarnos en nuestra cueva. Dino Patrañas, un meteorito no es para tanto. ¡Ah! ¡Corran! ¡Ahí viene! ¡Cúbranse! ¡Ni que nos fuéramos a extinguir! Plum. Fin. ¿Lograron identificar la situación a la que hace referencia? ¿Qué final le darían a la historieta? ¿En qué época está ambientada? La historieta que acabamos de leer
nos muestra uno de los elementos presentes en las historietas cómicas, que es la presencia de la ironía para reflejar ciertas situaciones, buscando con ello realizar una crítica humorística, motivando a la reflexión de lo que acontece. Como se ha dicho, es uno de los géneros con más difusión en el país. Algunos prefieren siempre profusión de imágenes y colores en vez de la preponderación del texto. Además, el interés en leer historietas es genuino. Por ello, es por lo que podemos encontrar historietas de algunas obras de la literatura, tales como El Cantar del Mío Cid, El Quijote de la Mancha, Hamlet, entre otros. La historieta cómica presenta una serie de rasgos que la distinguen de otros géneros, a pesar de las consabidas excepciones. Incluye chistes o bromas visuales y verbales y situaciones insólitas con la intención de provocar una sonrisa en el lector. Aunque, como explica el guionista Jaume Rivera, una historieta cómica no puede estar compuesta por una sucesión de chistes inconexos pegados a la fuerza. Es preferible crear una situación graciosa que vaya destilando gags a medida que avanza. En términos generales, no exige tanta planificación como otros géneros, el de ciencia ficción, por ejemplo, ya que no requiere la misma información. Leamos una adaptación de la obra Hamlet, la cual es una tragedia escrita por William Shakespeare, cuyo año de publicación se sitúa alrededor de 1603. El argumento de esta obra gira en torno a la venganza llevada a cabo por el príncipe Hamlet para vindicar la muerte de su padre, el rey Hamlet, quien ha sido asesinado por su hermano Claudio. Presten atención a los detalles. ¡Qué pena, pobre Yorick! ¿Dónde están tus sarcasmos, tus burlas, tus canciones? Tus campanas, tus silbidos, tus brillantes luces. ¿En qué época está ambientada la historieta? ¿Qué situación presenta? ¿Quiénes son los personajes? La historieta ha caminado un largo trecho durante los últimos 100 años. El humor ha evolucionado del comentario social y descriptivo al sarcasmo, al igual que a la revelación interior y a los destellos de inteligencia. La historieta puede darse el lujo de mezclar todos los géneros y tendencias literarias junto con todos los estilos pictóricos. En la adaptación que acaban de leer, el autor realiza algunas modificaciones para conseguir el toque cómico. Esto lo vemos en cambio de personajes. En lugar de ocupar seres humanos, lo hace con robots. Los diálogos que se rescatan corresponden a un momento irónico de la obra, al burlarse del destino de Yorick. Ha llegado la hora del reto. Para ello, leamos el comienzo de la historieta. Me voy al espacio. Traten de imaginar cómo continuar la historia. Me voy al espacio. El espacio es inmenso, pero ¿realmente estamos solos? ¿qué podrá haber encontrado nuestro personaje en el espacio? ¿Qué lugares colocarían? ¿A qué situación se podría enfrentar? ¿Qué elementos visuales agregarían? ¿Cómo podría convertirse en una historieta cómica? Recuerden los elementos que les ayudarán a realizar una historieta cómica, como son chistes o bromas, tanto visuales como verbales, y cientos de situaciones insólitas con la intención de provocar una sonrisa en el lector, pero también el contexto. Por ejemplo, ¿tú qué elementos propondrías? Se me ocurre que nuestro personaje podría llegar a un planeta en donde todo ocurre al revés. Definitivamente tendría muchas aventuras. ¿Ustedes qué opinan? Ahora veamos otra historieta del caricaturista Reza Farasmand. El apocalipsis ha llegado. La sociedad ha sido derrumbada. ¿Qué serás? ¿Cazador? ¿Guerrero? ¿Escritor? La comida es poca. Debemos sacrificar al más débil. Haré un fuego. Yo prepararé mis espadas. Yo documentaré el proceso. ¿Se dieron cuenta de la situación? El discurso se complementa con las imágenes para contarnos una historia. Son dos recursos narrativos que se complementan para armar una historia que nos provoca gracia.
Finalmente, veamos otra historieta de Nick Briot, cuyo tema tal vez identifiquen. Gandalf, el gris. Gandalf, el blanco. Gandalf, el rojo. En este caso, la tira cómica nos muestra a uno de los icónicos personajes creados por J.R. Tolkien en El Señor de los Anillos. Y podemos ver cómo el caricaturista, aprovechando los cambios de personalidad que sufre Gandalf, también hace lo propio con Frodo, el hobbit a quien le toca llevar el anillo para destruirlo. Solo que aquí el cambio de color es a rojo, como Santa Claus, y Frodo como un duende, lo que significa que el contexto en muchas de las historietas es importante para entender el sentido y eso lo que finalmente nos causa risa. Así es. Quizá pudieron notar que en el extracto de la historieta de Hamlet no les causó tanta risa, y eso se debe a que pocos conocen ampliamente la obra de Shakespeare. En cambio, en las dos últimas, el contexto es más conocido, lo que crea ese efecto. Por cierto, también lo eran los dibujos. ¿Vieron la cara de Frodo vestido de duende? Es verdad que es muy graciosa. Así es. Por otro lado, en México la industria de la historieta vivió su época de oro entre los años 40 y 80 del siglo pasado. Entre los cómics humorísticos nacionales destacan Los Supersabios, de Germán Butze, Los Superlocos y La Familia Burrón, de Gabriel Vargas, así como Los Supermachos y Los Agachados, de Eduardo del Ríos, quien introdujo la crítica social en sus narraciones, por servir de puente entre la lectura tradicional y las nuevas lecturas. La historieta es un formato privilegiado para formar lectores competentes, críticos y responsables para el siglo XXI. Estamos a punto de despedirnos. Recuerden que en esta sesión el aprendizaje esperado fue: transforma narraciones en historietas y el propósito: leer historietas cómicas. Recuerden que pueden leer más ejemplos en su libro de texto de Lengua Materna 2 o bien visitar la página del Museo del Estanquillo, en donde encontrarán obras de Eduardo del Río, entre muchos otros. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos abordado comunicándonos entre viñetas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.